Ya se han formado algunos cambios técnicos en la estructura de Bitcoin y pese a que no hemos dejado atrás todos los elementos bajistas, sí que estamos a una semana de hacerlo. Así que en el vídeo de hoy te explicaré los 7 motivos exactos por los cuales Bitcoin ha subido más de un 10% en tan poco tiempo y haré un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en la estructura técnica en la que nos encontramos, en los motivos de que no hayan cambiado todas las condiciones y en las consecuencias de que esta semana sea alcista. Bueno, antes de pasar a por el análisis de la última hora de Bitcoin, vamos a ver qué nos ha llevado a esta situación, ya que se han concentrado múltiples noticias en prácticamente 2 días que han desencadenado una euforia hora tras hora que ha llevado a Bitcoin a subir más de un 10% en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el primer punto son los resultados de Tesla, ya que indicó a finales de la semana pasada que no había vendido literalmente ningún Bitcoin. Dejando de lado el tema de Tesla, nos centramos en China, y es que China presentó unos datos de crecimiento bastante importantes que de regla de 3 debilitó de forma indirecta al dólar, y lo que hizo fue que cualquier activo contra el dólar obtuviera esa ventaja en el corto plazo. Si nos vamos al tercer punto, BlackRock presentó una nueva solicitud de ETF, al menos según las nuevas condiciones que ha puesto la SEC. Sabéis que la SEC rechaza el ETF y te dice por esto y por esto. Entonces tú tienes que ajustar esa solicitud para que se adapte con las preferencias de la SEC. Siguiendo con la SEC, ya que es uno de los motivos principales de este crecimiento, Gary Gensler, el presidente de la SEC, ha dicho de forma abierta que la aprobación del ETF podía estar cerca. La aprobación de ciertas propuestas de ETF, tenemos unas 10 propuestas encima de la mesa de diferentes entidades, BlackRock entre ellas, pues ha comentado que estamos más cerca que lejos. Dejando de lado muy brevemente la SEC, JP Morgan, uno de los principales bancos más grandes de la historia y del mundo, ha dicho que espera que se apruebe el ETF de Bitcoin próximamente. Esto ha sido directamente una noticia de JP Morgan, el cual ha anunciado que espera que esto se apruebe más pronto que tarde y ha dicho una fecha de unos 3 meses. Volvemos nuevamente a la SEC, y es que la SEC ha retirado la demanda judicial contra Ripple, contra XRP. Ha retirado esa demanda y esto evidentemente no solo ha beneficiado a Ripple, que subió no sé cuánto por ciento en una hora, sino que también pues, ha hecho efecto dominó con otras criptomonedas, con el mercado de criptomonedas en términos generales. Y finalmente, pero no por ello menos importante, todo lo contrario, y es que el presidente de la SEC, nuevamente Gary Gensler, ha dicho abiertamente que ya están trabajando en las solicitudes de ETF. Y como digo, recuerda que hay 10 solicitudes encima de la mesa. Pues estos 7 puntos son los que han forzado la subida del precio de Bitcoin, llevándolo claramente por encima de los $30.000 y generando este ambiente en el que nos encontramos ahora mismo de medio FOMO, medio indecisión, medio dudas, ¿no? Así que una vez entendido el contexto, toca analizar la última hora de Bitcoin para ver qué está pasando con Bitcoin, qué ha cambiado y qué podemos esperar de cara a esta semana tan decisiva. Es, sinceramente, la semana más importante desde el año 2020, desde que se confirmó el mercado alcista en el año 2020, ya que estamos cerca, ahora lo veremos, de dejar atrás ciertas estructuras. Pero bueno, no nos anticipemos a ello. Primero vamos a empezar por lo que ha cambiado. ¿Cuáles son los cambios que ha formado esta subida? Bueno, el primer cambio es la estructura de impulso, pullback y continuación. Hasta ahora estábamos dentro de esa hipótesis de que el precio pudiera estar formando un impulso, estar dentro de un pullback, independientemente de pequeñas dilataciones de las que ahora hablaremos, pudiera llegar a formar una continuación que llevara al precio como mínimo hasta los 25.000 puntos aproximadamente, ¿no? 24.000, 25.000, toda esta zona de aquí. Esto evidentemente se ha quedado atrás, simplemente porque la proporción de este pullback es totalmente descabellada a la de este impulso. Si tú entiendes un impulso como esto, el pullback puede llegar a 1/3, a la mitad o 2/3 del impulso anterior, pero lo que no puede hacer es superar los 2/3 o incluso atacar el inicio del impulso. Y en este caso hemos dejado atrás de forma clara y contundente esos 2/3, con lo cual esta estructura de posible impulso, pullback y continuación queda eliminada. Vamos a dejarlo de lado. Otro punto importante que se ha dejado atrás, otro punto importante que ha cambiado. Bueno, la ruptura clara de
la media móvil de 200 diaria. Hemos dejado atrás claramente la media móvil de 200 diaria. Justamente la semana pasada pusimos un ejemplo en el que no pasa nada por romper la media móvil de 50 y la media móvil de 20, que son estas líneas de color rojo y blanco respectivamente que tenemos aquí, ya que en realidad la estructura general es de un pullback mayor, porque tú dejas atrás estas dos medias móviles, pero la media móvil de 200 queda protegiendo el pullback. Cuando tú haces un pullback muy pequeño, se respeta la de 20. Cuando tú haces un pullback más grande, se respeta la de 50. Pero tú cuando entras en una dinámica mucho más largoplacista en cuanto al pullback, llegas incluso a la de 100 o a la de 200, ¿no? Entonces, el hecho de dejar atrás la de 20 o la de 50 no implica que la estructura sea alcista. Es alcista en términos diarios, pero el término general lo que te está indicando es que la magnitud del impulso igual representa que la magnitud del pullback tiene que ser mayor, porque siempre estamos hablando de proporcionalidad. Del mismo modo que el mercado no sube haciendo este impulso, este pullback, y así nadie dibuja una tendencia, el mercado tampoco sube haciendo este impulso, este pullback y una continuación. Esto no es un pullback, como mínimo un pullback proporcional a todo este impulso de aquí, ¿no? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de que, oye, vale, se ha roto la media móvil de 20, se ha roto la media móvil de 50, pero seguimos manteniendo la de 200, lo que nos implica que estamos hablando de un pullback mayor. Pero, en este caso, ya podemos entender que estas subidas recientes dejan atrás esta media móvil de 200. Y el último aspecto que ha cambiado es que hemos roto ciertas resistencias diarias. Se han formado rupturas, también estuvimos la semana pasada en uno de los vídeos, comentamos todos los niveles que teníamos importantes, la mayoría se han roto, otros no, ahora lo veremos, sobre todo lo importante no es entender lo que se ha roto, porque eso se ve, lo importante es entender lo que no ha cambiado, que es ahí donde está la trampa, ¿no? Entonces, otro de los elementos que comentamos y que ya se ha cambiado y se ha dejado atrás es la resistencia que teníamos en los 28.300, 28.500, 600, bueno, esta estructura de aquí, donde el precio estaba desacelerando y donde el precio había encontrado zonas de apoyo tanto como resistencia como soporte. Es un nivel donde el precio se había relacionado bastante durante los últimos meses, más concretamente durante el 17 de marzo, que fue cuando contactamos por primera vez con estos niveles de aquí. Desde mitades de marzo estuvimos relacionándonos bastante bien con esa zona de 28.300, 28.500 en términos diarios, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ha cambiado. Todo esto es lo que hemos dejado atrás. Todo esto es la estructura que el precio ha erradicado. Pero ¿cuáles son los no cambios? ¿Cuáles son los elementos que, independientemente de estas subidas que hemos visto, no han cambiado? Porque, como digo, el tema es muy fácil entender lo que sí que ha cambiado, porque es únicamente mirar el gráfico. Pero, ¿qué es lo que aún no ha cambiado? Es más, ¿qué tiene que cambiar para que eso que no ha cambiado cambie? Ahí está la pregunta clave, ¿no? Entonces, lo que no ha cambiado es, primero, que hayamos confirmado el hombro cabeza a hombro en términos semanales. Seguimos formando un hombro cabeza a hombro y esto es así. Aquí tenemos el hombro izquierdo, aquí tenemos el hombro en la cabeza y aquí tenemos el hombro derecho. Alex, es que, y esto no tiene que tener estas consecuencias, luego comentaremos por qué no valorábamos un ataque a los 19.000 ni estos niveles, ¿no? Porque todo tiene la misma procedencia y todo tiene la misma lógica, tanto para alcista como para bajista. Pero bueno, esto era una estructura de hombro, cabeza, hombro y sigue siéndolo. O es que el hombro derecho está muy arriba. Hombre, es que el hombro izquierdo también está muy arriba. Es que los hombro, cabeza, hombro son proporcionales. No es habitual ver un hombro, cabeza, hombro así. Por ejemplo, tienes el hombro izquierdo y el hombro derecho no es habitual que sea así. Lo normal es que si el hombro izquierdo es así, el hombro derecho sea así. Lo normal es que si el hombro izquierdo es más desarrollado, como es este caso, el hombro derecho sea igual de desarrollado, porque el mercado nuevamente se equilibra. Es un activo eficiente el mercado. Entonces, hay ineficiencias, evidentemente, que podemos aprovechar, pero en términos generales es eficiente, se equilibra, se regula. Y lo que cualquier persona espera es, del mismo modo que si un impulso es este, el pullback no sea este, sino que sea, pues por ejemplo este, pues la gente espera que si el hombro es X, el hombro izquierdo, el hombro derecho sea X, no X igual, pero muy similar.
Entonces, esto no ha cambiado, esto sigue siendo literalmente lo mismo. Evidentemente, si el precio se pone en los 32.000, pues oye, ya está, ya dejamos atrás de algún modo este hombro cabeza a hombro. Será otro elemento más para pensar, oye, está cambiando la cosa de verdad. Pero es que ahora mismo, si ponemos una línea donde se encuentra ahora mismo el precio, aquí mira, vamos a poner la línea exactamente. Estamos aquí, ahora mismo nos encontramos, bueno, perdón, ahora mismo nos encontramos un poquito más abajo, sobre los 30.700, pero hemos llegado hasta los 30.900. Si nos venimos a la parte izquierda, justamente es el punto donde llegó el hombro izquierdo. Es decir, el precio ha ido a buscar la zona del hombro izquierdo, con lo cual la figura de hombro, cabeza, hombro sigue encima de la mesa. Otro elemento que no ha cambiado es confirmar la ruptura de los 28.000. ¿Hemos roto los 28.000? Sí. ¿Hemos cerrado por encima de los 28.000? Sí. De hecho, por encima de los 28.000 hemos cerrado un 6,79% arriba. Pero, ¿hemos confirmado la ruptura de los 28.000? La respuesta es no. Para confirmar la ruptura tenemos que esperar a esta semana. Tenemos que esperar a que esta semana continúe, porque no es ni la primera, ahora hablaremos de ello, ni la segunda vez de forma alcista que rompemos los 28.000. Ni la primera, ni la segunda vez en términos generales que lo rompemos. Los hemos roto 1, 2, 3, 4. 4 ocasiones de ruptura, 4 ocasiones de cierre, 0 ocasiones de continuación. Y es justamente donde vamos a focalizar un poquito más adelante en el vídeo, porque tiene un desarrollo mayor todo esto que estoy comentando. Otro elemento, ¿hemos roto la Bull Market Support Band? Sí. De hecho, desde el punto en el que estamos, desde el punto en el que se encontraba la Bull Market Support Band, hemos cerrado un 8,66% arriba. Pero, ¿hemos confirmado esa ruptura? No. Aquí también rompimos la Bull Market Support Band. Desde el punto en el que se encontraba la Bull Market Support Band, el precio cayó un 8,29%, muy similar a la subida actual, pero al revés. ¿Se confirmó? No. ¿Por qué no se confirmó? Porque aquí no hubo ni cierre. Aquí no hubo ni cierre, pero es que son 3 elementos. Ruptura, cierre, confirmación. Ruptura, nada. Ruptura, cierre, confirmación. Lo veremos esta semana. Pero no me vale. De esto ya hablamos la semana pasada, la otra. Ya venimos hablando de esta situación. Ya venimos hablando que, pese a que la estructura es técnicamente bajista, pueden venir noticias desconocidas y que levanten el precio. O sin noticias, da igual, no tiene por qué ser noticias, pero venimos avisando que en el momento en el que se levante el precio, por los motivos que sea, vamos a tener que esperar estos 3 factores. Y aquí llevamos únicamente 2. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Lo hemos conseguido? No. Entonces, la ruptura por encima de la Bull Market Support Band no está confirmada. Además, un último ingrediente es que seguimos en un periodo pre-halving y preelecciones, donde la mayoría de los meses del año suelen ser bajistas. Ya comentamos que eso no significa que tenga que caer el mercado sí o sí, pero de algún modo implica que podemos seguir esperando caídas. Vete al último análisis mensual que hicimos del mes de septiembre. Hablamos que lo que podíamos esperar son meses más bajistas que alcistas en cuanto a número. Pero pusimos este mismo ejemplo. Los bajistas pueden sumar un total de un 7% de caída y los alcistas pueden sumar un total de un 20% de subida, aunque sea un mayor número de meses bajistas. ¿Esto implicará que continuamos con la estadística de los años pre-halving y pre-periodo electoral en Estados Unidos? Sí, pero también implica que el mercado pueda ir tendiendo al alza, dentro de la estructura en la que nos encontramos, que sigue siendo de debilidad. Ahora lo comentaremos. Y podrías decir, oye, pero estas rupturas que dices que no se han confirmado, sí que se han roto con mucha claridad. Yo las doy por confirmadas y estoy de acuerdo. Se han roto con mucha claridad. Esto es una ruptura importante, pero no están confirmadas. Y podríamos coger Bitcoin y ponernos a analizar las decenas y decenas y decenas de rupturas que ha tenido la historia. Si nos vamos al S&P 500 o cualquier divisa, analizaremos miles de rupturas. De hecho, te invito a que lo hagas, pero podemos centrarnos literalmente en las últimas semanas. ¿Qué ha estado sucediendo en las últimas semanas con Bitcoin? El precio, en la semana del 13 de marzo, no subió un 7 o un 8%, no, subió un 26%. ¿Y qué pasó a continuación? Freno. ¿Qué significa este freno? Falta de fuerza, falta de dirección, falta de continuación.
¿Qué pasó? Que desde este punto el precio formó una caída, desde el cierre de la semana del 13 de marzo, formó una caída de un 11%. ¿Qué pasó a continuación? El precio no subió un 6, un 7, un 8% en una semana. Subió literalmente un 16% en una semana. ¿Pero qué pasó luego? Freno. ¿Qué terminó pasando desde el cierre de esa primera semana? Una caída de un 18%. Y es que tenemos también elementos bajistas, tenemos también detalles bajistas. ¿Qué pasó después de este freno? Que el mercado, ¡pam!, formó una tremenda caída. Formó una caída que no fue del 6 o 7 o 8%, fue del 11% prácticamente. ¿Pero qué pasó después de la caída? Freno. ¿Hubo en algún momento rupturas? Sí. ¿Hubieron cierres? Sí. ¿Hubieron continuaciones? No. Entonces, de hecho, esto de aquí, el hecho de detectar esto que vimos aquí, este freno, fue uno de los motivos por los que no pensábamos que el precio fuera a caer demasiado, por la falta de fuerza en la ruptura. Recordad cuando el precio rompió y atacó los 25.000 aproximadamente, y la semana siguiente fue de desaceleración. Ya comentamos, oye, si esto es una estructura bajista, si esto el mercado realmente lo detecta como ruptura de diagonal, ataque a los mínimos, ruptura de bull market support band, ruptura de no sé qué, y el mercado lo interpreta como negativo, habrá continuación, habrá desarrollo. Y no fue así. Por eso comentamos, independientemente de que consideremos que lo que resta de año no va a ser especialmente alcista, no creo que sea especialmente tampoco bajista. Por eso tenemos esta zona marcada aquí, porque son los puntos a los cuales optamos. 24.000, puede haber dilataciones, 23.000, 23.500, toda esta estructura son niveles que siguen incluso siendo tangibles, cada vez menos tangibles. Ahora justamente es la conclusión del vídeo de lo que quiero tratar, pero siguen siendo niveles tangibles. El resumen de todo esto, y quiero hacer una reflexión al respecto, es que la estructura sigue siendo la misma, una estructura de debilidad, en gráfico semanal sobre todo, que al tratarse de gráfico semanal genera grandes movimientos alcistas y grandes movimientos bajistas. Y esto lo hemos comentado 1000 veces. Id a los vídeos de qué sucedía aquí. Esto era un rango en 4 horas. ¿Qué sucedía aquí? Un rango en 4 horas. ¿Qué sucedía en todo este horizonte de aquí? Un rango diario con sus dilataciones, pero un rango diario. En los rangos de 4 horas, de abajo arriba y de arriba abajo, había un X de porcentaje. En el rango diario había una Y. Pero es que esto es un rango, al menos de momento, semanal, con lo cual hay una Z. La X es 1, la Y es otra y la Z es otra, de forma ascendente. Esto implica que dentro de una estructura de rango, pese a mantener los mismos patrones, los mismos parámetros de cualquier rango, si es un rango de 4 horas, de abajo arriba y de arriba abajo, igual es un 4%. En un rango diario, igual ya no es un 4, es que igual ya es un 12% o un 13%. Pero es que en un rango semanal puede llegar a ser un 30% de abajo arriba y de arriba abajo. Entonces es lo que tenemos que tener presente. Además, hemos estado hablando de proporcionalidad, no solo durante todos los vídeos, porque es en lo que baso todo, sino también en este mismo vídeo. He hecho hincapié y habrás escuchado la palabra proporcionalidad varias veces, para bien y para mal. La hemos hablado o la hemos incluido para determinar que este impulso, o mejor dicho, este pullback no es proporcional al impulso, con lo cual es un patrón ascendente. Pero es que vamos más allá. Vamos a mirar el último gran impulso. Desde aquí hasta aquí. Vámonos para aquí y vamos a centrarnos en este impulso y en este pullback, en esta estructura de aquí. ¿Podrías determinar que esto es un movimiento proporcional? Hombre, la respuesta es no, no es proporcional. No solo porque todo esto es sombra y porque el movimiento real empezaría aquí, sino por el número de velas. ¿Cuántas velas son ascendentes? 2 o 3. ¿Cuántas velas son correctivas o lo que representa que es correctivo? 15, 20. Con lo cual no es proporcional ni en tiempo ni en precio. Y esto es el último gran impulso. Esto de aquí es el último gran impulso y esto representaría el pullback. Entonces, no estamos viendo una estructura técnica, no estamos viendo un patrón técnico que nos pueda indicar
continuación, que nos puede indicar, oye, el precio va a seguir rompiendo y subiendo y creciendo. Y esto, ojo, no significa que tengamos que subir siempre o que caer siempre con una estructura técnica encima de la mesa. No quiere decir que si no hay un impulso y un pullback no podamos subir, que si no hay un doble suelo no podamos subir, que si no hay una cuña no podamos caer. No tiene que decir esto. Es más, te invito nuevamente, coges el gráfico de Bitcoin mismamente y verás múltiples ejemplos donde el precio no forma ninguna estructura técnica concreta para indicar un movimiento concreto, sino que hay veces que el movimiento se da. Si fuera tan simple como un hombro, cabeza, hombro, pasa esto, un pullback pasa lo otro y un impulso pasa lo de la moto, todo el mundo sería rico haciendo trading, todo el mundo haría trading, no habría médicos, no habría oftalmólogos, no habría zapaterías, no habría nada, porque todo el mundo haría trading. Pero lo que también es cierto es que lo único en base a lo que podemos basar nuestros análisis es en los patrones, porque es lo único que se repite. Entonces, no quiere decir, y esto, llevamos hablando de esto semanas y meses y años, desde que, bueno, yo llevo 7 años viendo el mercado de la misma forma, 2 años compartiéndolo en YouTube. No quiere decir que este patrón que no es alcista no finalice así. Pero sí que quiere decir, y sí que tenemos nosotros que obligarnos a que si vemos elementos que no son alcistas, independientemente de las emociones, independientemente de lo que dice el vecino, independientemente de lo que suceda finalmente, tenemos que ir en base a la probabilidad. Y esta estructura ni es, ni ha sido, ni se ha confirmado como que vaya a ser alcista. Y como digo, independientemente de lo que termine pasando, independientemente de que aquí no haya un patrón de continuación y el precio se vaya en 4 meses a los 42.000, nosotros tenemos que entender que esto no es una estructura de continuación alcista, porque si tú, cada vez que ves una estructura de este tipo, compras, vas a salir a deber, te lo puedo asegurar. ¿Vale? Entonces, quería hacer esta pequeña reflexión. Este pequeño comentario, primero, en varias direcciones. Primero, indicando cuáles son las noticias de última hora en el mercado de criptomonedas, dando explicación y contexto a lo que hemos visto. Segundo, hablando de los cambios. Tercero, hablando de lo que no ha cambiado. Y cuarto, esta pequeña y última reflexión, indicando que independientemente de lo que pase, tal y como venimos comentando estos 2 últimos años, o al menos yo compartiendo de forma pública con vosotros, tenemos que hablar siempre en cuanto a probabilidades. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.